Ya, les daremos un tiempito para que ingresen todos sus compañeros. Alguien que no haya registrado su nombre o que haya ingresado al otro Zoom y no me ha dado su nombre, por favor, me dicen ya. Dicen Corrales Lara, no sé si me anotó en lista. A ver, Corrales Lara, a ver, un segundito. Castro. Corrales Salazar Christopher. No, dicen Corrales Lara, Dylan. Richard, no. Dylan. Richard. Ya, Exacto, está bien. Ya, está bien. Ya hemos tomado nota. Buenas tardes, Licen. Por Buenas favor, Tapia, por favor. Tapia. A ver, dame un minutito. ¿Dónde estamos? Tapia, Jocelyn. Ya. Está bien. Gracias. Bien, vamos a ver, siguen ingresando. Vamos a seguir admitiendo para continuar y tratar de terminar este tema, este capítulo 1, esta parte teórica. Les había dicho ya que a partir del viernes ya vamos a hacerla un poquito más práctico, no tan teórico, ¿ya? También les había dicho que no necesitamos de una matemática profunda, así, ¿no? Lo básico de los sumar, restar, dividir por la primera parte. No es nada complicado. No vamos a poner trabas a los estudiantes con los números, ¿no? No. Esto es sacar resultados. Para obtener esos resultados no necesitamos saber matemática así profunda, ¿no? La elemental, sumar. Además, traten de conseguirse maquinitas de calcular, ¿sí? Maquinitas es imprescindible para sus exámenes, para las maquinitas de calcular, ¿ya? Entonces, la máquina de calcular nos hace todas las operaciones, ¿no es cierto? Las sumas, restas, todas. Bien, a ver, vamos a continuar. A ver, entonces, vamos a poner el punterito, ya. Entonces, estuvimos, a ver, en esta parte de población. Ya habíamos dicho que población es un conjunto grande de personas, cosas, objetos, ¿no es cierto? Ahora, muestra. A ver, muestra. La muestra, jóvenes, es una parte de la población, ¿sí? Es una parte de la población. A ver, ahí está. Si la población es todo esto, es todo lo que está en círculo aquí, la muestra va a ser una parte de esa población, ¿sí? Una muestra entonces es parte de una población. Hoy en día, jóvenes, las investigaciones ya no se hacen de toda la población. Antes, antiguamente, las tesis, pero las tesis eran incluso por tomos, ¿no? Y eran unas investigaciones, pero bien gruesas, con cada tomo con 30 páginas o cada tesis con 200 páginas, ¿no es cierto? Entonces ya no se hace de toda la población, sino se hace muestreo, por eso, y mediante encuestas. Entonces ya no se hace la investigación a toda la población, sino se hace a una parte de esa población y saco conclusiones, investigo esa muestra y saco conclusiones para toda la población. ¿Sí? Entonces hoy en día las investigaciones se hacen en base a muestras, muestreo. Por eso su importancia de los capítulos 6, creo que es a partir del capítulo 6 o 7, para hacer muestreo, para hacer investigación. ¿Sí? Entonces, a ver, yo les pongo el ejemplo, siempre pongo este ejemplo porque se entiende un poquito mejor esto. ¿Sí? Yo ya tengo 100 estudiantes en el curso. 100 estudiantes. ¿Sí? En un curso. Quiero saber la edad promedio de los 100 estudiantes, pero no tengo el tiempo suficiente para preguntar a los 100 estudiantes.
quiero saber rápido. Entonces digo, voy a hacer muestreo. Voy a sacar a una parte de esa población, de esos 100 estudiantes, por decir, no sé, a 15 estudiantes, el 15%, voy a escoger el 15%, entonces de los 100 voy a escoger solo a 15. Y a esos 15 sí puedo preguntar rápidamente, hacer el proceso rápido, ¿no es cierto? Pregunto las edades de los 15 de esa muestra, a eso se llama muestra. De los 100 estudiantes voy a obtener una muestra de 15, digo. Y a esos 15 voy a investigar. Voy a preguntar sus edades de cada uno y voy a sacar la edad promedio, por decir 20 años. Y digo, y saco conclusiones para todo el total de estudiantes, para los 100. Digo, la edad promedio de los 100 estudiantes es aproximadamente de 20 años. Entonces, no he investigado a los 100 estudiantes, no he preguntado las edades a los 100, sino he preguntado a lo que está en la muestra. ¿Sí? A esos 15 que he obtenido como muestra. Entonces, hoy en día las investigaciones se hacen de las muestras, se hace muestreo y por encuestas. ¿Sí? Por encuestas. Hay diferentes formas de obtener datos, mediante entrevistas, mediante sondeos, mediante encuestas, pero la más común es una encuesta, ¿no es cierto? Todo el mundo hace encuestas. ¿Sí? Entonces, es importante esta parte de muestreo. Para cualquier investigación que ustedes, si es que hacen en su vida profesional, investigación, van a hacer muestras. ¿Sí? Si quieren hacer su tesis, van a hacer en base a muestras, no sea. ¿No? Pero ¿a cuántos tengo? A ver, si tengo 100 alumnos, ¿por qué yo al azar estoy diciendo, hipotéticamente escojo a 15, estoy diciendo, el 15%? ¿Por qué no elegir 20 o 10? ¿A cuántos tengo que encuestar? Eso es lo más importante. ¿Sí? Eso vamos a aprender a hacer cuando estemos haciendo el capítulo 6 o 7. ¿Sí? ¿A cuántos debemos encuestar para hacer una muestra? Porque ha habido tesis jóvenes que han sido rechazadas porque no han sacado correctamente el número de personas a ser encuestadas. En tesis se ha visto eso. ¿Sí? No podemos sacar con regla de 3. Ha habido tesis que han sacado con regla de 3 su tamaño de la muestra para hacer la investigación, con regla de 3. Y eso no puede ser. Está mal hecho eso. Hay una fórmula que no es complicada y hay que aplicar esa fórmula para sacar a cuántos realmente tengo que encuestar. ¿A cuántos tengo que preguntar sus edades de los 100? A 15, estoy diciendo, yo hipotéticamente he dicho, ¿no? El 15%. Pero realmente, ¿a cuántos tengo que encuestar? Tengo, digamos, quiero saber, no sé, las personas, cuántos han obtenido el COVID, han contraído esa enfermedad, digamos, de la zona de Calacala, un ejemplo. Entonces, hago cuántas personas, cuánta población habrá en Calacala, 5,000, 6,000, 10,000, 10,000 familias. Entonces, no voy a investigar a las 10,000 familias, sino voy a hacer muestreo. Voy a aplicar una fórmula pequeña de esas 10,000, no sé, encuestaré a unas 1,000 familias, por decir. ¿No? Entonces es importante esta parte de teoría de muestreo. ¿Ya? Pero por el momento, después vamos a aprender eso en los otros capítulos. Por el momento, lo que quiero es que sepan que una muestra, aquí estoy explicando eso, es una parte de la población, una muestra. Que a esa muestra se va a investigar. ¿Ya? Aquí estoy hablando de eso, es una parte de la población, que tiene que ser, por supuesto, representativa esa muestra, ¿no? No estoy hablando aquí, es una parte de porción. Pero aquí hay una cosita bien importante. ¿Cómo elijo? Yo tengo en el curso, digamos, estamos en una clase presencial y tengo 100 estudiantes en el curso. Ahí están los 100 estudiantes y digo, quiero saber la edad promedio de los 100 estudiantes y voy a hacer una muestra. Voy a elegir a 15 de los 100. ¿Cómo elijo a esos 15? A los primeros 15 que están sentados en la primera fila, a los que están al último, a los que están al centro. ¿Cómo elijo? ¿Cómo elijo a las personas? A dedo, así, vos, así. ¿Cómo elijo? Ahí está. La característica de una muestra es que y siempre pregunto esto en el examen,
Todo lo que subrayo o remarco, jóvenes, considero que es importante y pregunto siempre en el examen. El examen, el primer parcial, no entra, como es práctica la materia, es netamente práctica la materia, pero siempre se hace una pregunta o dos preguntas teóricas. Y por lo general hago esta pregunta. La característica de las muestras es que se eligen aleatoriamente. ¿Qué significa aleatorio? Al azar. A ver, tengo 100 alumnos en el curso, voy a elegir a 15, aleatoriamente tengo que elegir. Porque eso es la característica de una muestra, que se tiene que elegir aleatoriamente. No puedo elegir, a ver, decir yo, a ver, usted, señorita, usted, joven, usted, me va a decir su edad así. No es eso aleatorio. Entonces, aleatorio significa que todos los 100 estudiantes tienen la misma posibilidad de ser elegidos para conformar la muestra. A ver, de los 100 voy a elegir a 15, voy a hacerles a un lado, eso es la muestra. Es una parte, esos 15 son una parte de los 100, ¿no es cierto? Entonces voy a investigar a los 15. Y en base a estos 15 alumnos que hay, voy a sacar conclusiones para todos. ¿Sí? Así se hacen las investigaciones hoy en día. Pero ¿cómo estoy eligiendo a esos 15? Estoy eligiendo aleatoriamente. Todas las máquinas de calcular, los procesadores, las laptops, las computadoras, generan números aleatorios internamente. Las maquinitas de calcular, esas maquinitas, no las comerciales, no las científicas, hay una teclita que genera números aleatorios. ¿Sí? Yo voy pulsando. Entonces, ¿qué hago? Agarro y pongo y numero a los estudiantes. Alumno 1, alumno 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100 alumnos. Entonces, la maquinita interna o la computadora internamente genera un número aleatorio. Dice el 20. Bueno, al alumno 20 escojo. Nuevamente digito la tecla de la máquina de calcular o de la computadora. Digito el 3. Bueno, el alumno 3. Y así voy eligiendo aleatoriamente. Eso es aleatorio. ¿Ya? No puedo decir, a ver, los que están usando gafas. Eso es subpoblación. Entonces, la característica de la muestra es que se elige aleatoriamente al azar. Aleatorio significa al azar, ¿no es cierto? Y eso, y aleatorio al azar, significa que todos, cada uno de los estudiantes, tienen la posibilidad de ser elegidos para conformar la muestra. Nadie pesa más que el otro. Nadie tiene mayor importancia que el otro, por decir. Eso es azar, aleatorio. Y eso genera las máquinas de calcular. En todos los libros de estadística, en las últimas hojas hay números aleatorios. Pero eso ya nadie usa. Eso ya ha pasado de moda. Ya tenemos en las máquinas de calcular, ya generamos números aleatorios. ¿Ya? Entonces, la característica es que las muestras se eligen aleatoriamente. ¿Ya? Es diferente a una suposición. ¿Y por qué se hace el muestreo? Fundamentalmente por ahorro de tiempo y reducción de costos. ¿Por qué no se hacen los censos cada 5 años? Porque es costoso hacerlo. Y tienen que preparar, todo este año tienen que preparar, y más, no sé qué fecha se va a hacer el censo, lo que hemos hablado hace rato, no sabemos cuándo se va a hacer el censo del próximo año. La fecha exacta. Me imagino que va a tratar de hacer fin de año, porque el preparar un censo es costoso y conlleva mucho tiempo. Tienen que preparar, tienen que levantar nuevamente la parte cartográfica, ¿sí? Porque en 10 años ha crecido la población, ¿no es cierto? Se han creado nuevos barrios, ¿sí? Entonces tienen que hacer un estudio bien completo antes de hacer el censo. ¿Sí? Tienen que hacer eso. Entonces el censo es costoso y se prepara en un periodo largo de tiempo. Entonces el muestreo se hace por reducción de tiempo, ahorro de tiempo y reducción de costos. ¿No? No es lo mismo hacer una encuesta, por decir, a las 10,000 familias que hay en Cala que hacer a 1,500 familias, ¿no? Hago más rápido, necesito menos encuestadores, ¿no? Ahorro de tiempo y reducción de costos. No tengo que pagar a 15 encuestadores, sino pagaré a 5. ¿Sí?
Entonces, por eso se hace muestreo, para ahorrar tiempo y reducir los costos fundamentalmente. No es lo mismo, repito, no es lo mismo encuestar a las 10.000 o 15.000 familias que hay en Calacala que hacer un muestreo, hacer un trabajo de muestreo y me va a salir un número determinado. Entonces, en vez de 10.000, voy a encuestar a 1.500 familias y en base a esas 1.500 voy a sacar conclusiones para las 10.000 familias, ¿no? Entonces, por eso también se hace muestreo, ¿ya? Entonces, lo que quiero que sepan que una muestra es una parte o porción de una población, ¿ya? Ahora, ¿qué es una subpoblación? ¿Qué vendría a ser una subpoblación? Muestra, estamos diciendo que es una parte de la población. ¿Sí? Muestra. ¿Pero qué es una subpoblación? A ver, ¿alguien me puede decir qué sería una subpoblación? Una subpoblación. Un exceso de personas. Ya, está bien. Un acceso a cierto grupo de personas, ya. Subpoblación. A ver, es exactamente lo mismo que una muestra. Si estoy diciendo subpoblación, es una parte también de la población. ¿Sí? Es una parte. Sí, una subpoblación es una parte, ¿no? De la población. A ver, la subpoblación de mujeres que hay en una universidad es una parte, ¿no es cierto?, de una población. Todas las mujeres es una subpoblación de todos los estudiantes de la universidad, por decir. A ver, de la carrera de bioestadística, todos los estudiantes de primer semestre, o de tercer semestre, o de cuarto semestre. Es una subpoblación, ¿sí?, de todos los estudiantes de fisioterapia. Los estudiantes de cuarto semestre. Es una parte también, es una parte, una porción. De todos los estudiantes de fisioterapia, los estudiantes de cuarto semestre es una parte. Es una subpoblación. A eso llamamos subpoblación. Pero la diferencia entre subpoblación y muestra, ¿cuál sería? La muestra también, estamos viendo aquí, es una parte de la población. La subpoblación también es una parte. ¿Sí? Todos estos son los estudiantes de fisioterapia. Y aquí en una parte van a estar los estudiantes de cuarto semestre. Es una parte también, una subpoblación. ¿Sí? Pero ahora la diferencia entre muestra y subpoblación es el modo de extracción. Las poblaciones o las muestras elegimos aleatoriamente, estamos diciendo, ¿no es cierto? Pero la subpoblación se elige bajo una determinada. Aquí estoy diciendo que es también una parte de la población total, pero la forma de extracción se los realiza bajo una determinada característica. Eso es importante, bajo una determinada característica. Entonces, la diferencia con muestra. A ver, yo tengo 100 alumnos en el curso. Ya no voy a sacar una muestra. Si quiero sacar una muestra, tengo que sacar aleatoriamente, les he dicho, ¿no? Voy a sacar una subpoblación de esos alumnos. Ya no voy a sacar una muestra. Entonces, ¿cuál es la diferencia en el modo de extracción? El investigador da una determinada característica. Digo, a ver, tengo 100 alumnos. Voy a elegir una subpoblación. A ver, todos los estudiantes que utilizan gafas. Estoy dando una determinada característica. A ver, todos los estudiantes que utilizan gafas a un costado, eso es una subpoblación. ¿Ya? Entonces, la diferencia entre muestra y subpoblación es que las muestras se eligen al azar y las poblaciones, o diré las subpoblaciones, se eligen bajo una determinada característica. Como al decir, ¿no? A ver, todos los estudiantes que que están utilizando ahora, a ver, en el curso utilizan tenis deportivos. Están con tenis, a ver, estoy dando una característica. ¿Eh? ¿No? Entonces, eso es subpoblación. A ver, todos los estudiantes, a ver, de los 100 que tengo, todos los estudiantes que en primer semestre han obtenido más de 80 puntos. A ver, ¿quiénes han obtenido más de 80 puntos? A un lado, eso es una subpoblación. El investigador está dando una determinada característica. Las muestras se eligen al azar. ¿Sí? Esa es la diferencia.
entre muestra y su población, porque ambas son lo mismo, son partes de la población. ¿Ya? Bien, variables. Esto de las variables, clasificación de las variables, les he preguntado también en el examen. ¿Cuáles son las variables cuantitativas y cuáles son las variables cualitativas? ¿Sí? Las variables cualitativas, las variables cuantitativas son aquellos números, podemos cuantificar, podemos contar. ¿Sí? Y las variables cualitativas están determinadas por características, por modalidades, por atributos. Por ejemplo, una variable cualitativa, el género de la persona, ¿no? Masculino o femenino. Aquí incluso lo estoy poniendo aquí. El estado civil de la persona. El estado civil de la persona. ¿Qué tipo de variable es? Cualitativa, ¿no? Solteros, casados, divorciados, no son números, sino están determinados por características, modalidades, atributos, ¿no es cierto? El nivel de estudios de una persona, nivel básico, secundario, primario, secundario, universitario, ¿no es cierto? O técnico. Entonces son la raza, muchos me han puesto la raza, el color de ojos de las personas en la evaluación diagnóstica. ¿Sí? El temperamento también me han puesto, creo, algunos. Entonces son variables cualitativas. ¿Ya? Las variables cuantitativas es lo contrario. Son números, ¿sí? Entonces podemos contar, podemos cuantificar, podemos ordenar, ¿sí? Como por ejemplo, aquí creo que no les he puesto, después he puesto ejemplos. Por una variable cuantitativa, muchos han puesto el número de estudiantes, el salario de una persona, la estatura del paciente, la ¿cómo es? El salario, hemos dicho, el peso del paciente, son variables cuantitativas, ¿no es cierto? La edad del paciente, 25 años, 19 años, 18 años, son números. Esos son variables cuantitativas. Pero estas variables cuantitativas, jóvenes, se subdividen en dos, en variables cuantitativas discretas y en continuas. Hemos hablado también de eso en la anterior clase, así a grosso modo. Las variables cuantitativas discretas son números enteros. ¿Sí? Entre el 1 y el 2 hay valores intermedios, puede haber, pero las variables discretas o va a ser 1 o va a ser 2. ¿Sí? O va a ser 20 o va a ser 21. No hay decimales si quieren. A eso llamamos variables cuantitativas discretas, donde entre dos valores consecutivos dados no se aceptan otros valores intermedios. ¿Sí? Toman valores concretos, 1, 2, 3, 4, 5, números enteros. Como por ejemplo el número de hijos, ¿no es cierto?, de una familia. O va a tener 2 hijos, o no va a tener hijos, o va a tener 4 hijos, o va a tener 3 hijos. No hay 3,5 hijos, ¿no es cierto? Esas son las variables continuas. Estas sí son las variables continuas, donde entre dos valores consecutivos dados, por ejemplo, entre el 4 y el 5, sí se aceptan valores intermedios. El 4.1, 4.2, así. ¿Ya? El peso de las personas, la estatura, ¿no? ¿Cuánto mide usted? 1,68, 1,68. 1,73, ¿no es cierto? Así medimos la estatura, es una variable típica, cuantitativa, continua. ¿Ya? Bueno, aquí les he puesto varias variables y les digo aquí en este ejemplito, ya se los he hecho. El estado civil del encuestado, por ejemplo, es cualitativa, ¿no es cierto? El número de fallecimientos por COVID-19. ¿Cuál sería? ¿Qué sería? Cuantitativa, pero discreta, ¿no es cierto? El número de fallecimientos por COVID. ¿Sí? No es continua, es discreta. ¿Por qué? Porque no hay, por ejemplo, en Cochabamba no hay 15.8 muertos. O va a haber 15 o va a haber 16, ¿no es cierto? O va a haber 14. No aceptan decimales. ¿Ya? No se aceptan decimales. Por ejemplo, las horas de trabajo. ¿Sí? Horas de trabajo.
es una cuantitativa continua, porque 4 horas y media uno puede trabajar, ¿no? 4 horas y media. El peso del paciente es una cuantitativa continua, 1,70, 1,80, 1,65, ¿sí? La procedencia del paciente, ya esto es cualitativa, ¿sí? La procedencia del paciente es una cualitativa, no es cuantitativa, ¿no es cierto? Está viniendo de otro país, del exterior, de otro departamento, de otra provincia, entonces una cualitativa. El salario del encuestado es una variable cuantitativa, que puede ser discreta o continua. La temperatura del paciente es una cuantitativa o cualitativa. ¿Cómo medimos esto? La temperatura. ¿No? Medimos, sí, cuantitativa, ¿no es cierto? El género del paciente, cualitativa, ¿no? Masculino, femenino, el género, ¿sí? Las inversiones realizadas por la universidad. ¿Cuánto ha invertido en construir, digamos, un bloque nuevo? No sé, $1 millón, es un número, es una cuantitativa. La edad, a ver, la edad, aquí he puesto la edad del encuestado. ¿Qué vendría a ser? Ya sé que es cuantitativa, la edad, ¿no es cierto? Es un número, pero ¿es discreta o continua? Ya había dicho, discreta. En lo cotidiano, jóvenes, es discreta, ¿no es cierto? Es lógico, claro. Si alguien pregunta la edad, ¿qué edad tienes? 20 años, 19 años, 22 años, ¿no es cierto? En lo cotidiano. Pero en algunos casos asume como la edad como cuantitativa continua. Para eso de las jubilaciones, de los nacimientos, ¿sí? Es como continuo. Porque se tienen que hacer los cálculos más exactos, ¿sí? En las jubilaciones, en esas cosas, el tiempo exacto tienen que calcular. ¿Ya? Entonces hay algunas variables que pueden ser cuantitativas y cualitativas, como por ejemplo la edad. Incluso el salario del encuestado, digamos, ¿cuánto gana el encuestado? ¿Sí? Después de hacer todos los descuentos, ¿sí? Después de pagar no sé, el IVA, a los aportes, entonces puede salir una cuantitativa discreta, ¿no es cierto? O puede ser continua también. Ya hay algunas variables que asumen como ambas. El número de nacimientos de un hospital, esto sí, no podemos perdernos, es una cuantitativa discreta. No hay decimales. Entonces, las discretas no aceptan decimales. Bien, nos falta hacer dos puntitos más para terminar esto y lo vamos a terminar este capítulo. 1. Ahora, fuentes de recolección de datos, dice. Las fuentes de recolección de datos. ¿Sí? O de información. Ya les he dicho que un dato es una información. ¿Ya? Entonces, existen fuentes directas de recolección de datos. Hay las fuentes directas y las fuentes indirectas de recolección. A ver, ¿cuáles son las fuentes directas? Cuando se obtiene directamente, dice, de los hechos de los individuos. Si yo estoy en el curso, voy a preguntar, quiero saber la edad promedio, entonces voy a preguntar las edades de cada uno, ¿no? Entonces estoy preguntando directamente a la persona, a encuestar, a preguntar qué edad tiene, entonces estoy entrando en contacto directo con la persona objeto de investigación, ¿sí? Entonces, eso es una fuente directa de recolección de datos, ¿ya? Ahora también esta fuente de recolección directa de datos se divide en dos, ¿sí? Cuando el tiempo y recursos es lo suficiente, ¿sí? Cuando el tiempo y recursos es lo suficiente, la recolección de datos se hace en forma exhaustiva. Exhaustiva significa a toda la población y sin margen de error. A ver, tengo 100 alumnos en el curso y tengo el suficiente tiempo para preguntar las edades a los 100 alumnos, o sea, a toda la población. Entonces, pregunto las edades de cada uno y divido entre el total, y es un valor exacto, sin margen de error. ¿Sí? Sin margen de error. No va a haber error. Claro, si estoy preguntando a todos, estoy haciendo en forma exhaustiva. Exhaustiva significa minuciosamente, a toda la población. Por lo tanto, no hay margen de error.
Diferente a que cuando uno hace muestreo, hay márgenes de error, pero esos márgenes de error tienen que ser lo mínimo posible. Por eso decimos que las muestras tienen que ser representativas de la población. ¿Ya? Entonces, las fuentes de colección directas, hay dos formas. Cuando el tiempo y recursos son lo suficientes, hago pues, a toda la población. Si tengo el suficiente tiempo, entonces hago. Si yo quiero encuestar a 10.000 familias y sin ningún margen de error, y tengo el tiempo y tengo los recursos, entonces en 2, 3, 4 días hago y contrato a 20 encuestadores y pago a 20 encuestadores y me lo hacen la encuesta, ¿no es cierto? A todos. Eso es cuando el tiempo y recursos son los suficientes. Pero cuando el tiempo y recursos, si no existen los suficientes recursos y el tiempo, la recolección se los realiza mediante muestras. Claro, ¿no? Porque lo está diciendo muestreo, hago muestreo, ¿no? Esto tiene que tener márgenes de error, ¿no es cierto? Hay pero esos márgenes de error no tienen que ser significativos, ¿sí? Entonces, lo mínimo posible tienen que ser representativas. Por eso es que no puedo sacar como muestra, digamos, de 100 a 5 alumnos. El margen de error es grande. Esos 5 no va a ser representativa para los 100. ¿No? Por eso dicen que las muestras deben estar entre el 15, 20, 25%. Así nos dicen los libros. ¿Sí? Para que sean representativas. Claro, 5 estudiantes, a ver, el margen de error es grande, pues. Y de 100 estudiantes voy a solo escoger 5, el margen de error va a ser grande. Tendría que escoger de 100 a 15, 20, ¿no es cierto? Para que sea representativa. Entonces, a eso me refiero con fuentes directas, cuando se entra en contacto directo. Ahora, las fuentes indirectas, ¿sí? Estas vienen a constituir las publicaciones, lo que les digo, digamos, a ver, ustedes necesitan saber, no sé, por algún motivo, los porcentajes de contagios que ha habido, porque van a preguntar eso en el censo. Antes no habían esas preguntas en el censo, ahora van a preguntar, creo ya han dicho, esto sobre el COVID, ¿no es cierto? Va a haber preguntas a la población. Y todos esos datos va a estar pues, en el INE, en el Instituto Nacional de Estadística. Entonces, por eso estoy diciendo aquí, esas fuentes constituyen las publicaciones, los centros de documentación. Uno cuando va a una biblioteca, ya ustedes quieren recabar alguna variable que alguno de sus compañeros ha hecho su tesis y está en la biblioteca y tiene datos. Ya su compañero ha hecho uno, digamos, hace 2, 3 años ha hecho una encuesta y uno quiere ir. Entonces, eso yo puedo ir a recoger esos datos y en base a esos datos puedo hacer también investigación, ¿no es cierto? Entonces, es una fuente indirecta. Los centros de documentación, las publicaciones, los periódicos, los folletos, las bibliotecas. O sea, no se entra en contacto directo con la persona objeto de investigación. Otros se han hecho. ¿Sí? Yo cuando quiero datos voy al INE sobre a ver cuánta población urbana hay, cuánta población rural. Entonces ya han hecho otras personas esa investigación, ahí están los datos. Entonces yo voy y recabo de esos centros de documentación los datos. Listo. ¿Ya? Bien. Por último, estamos un poquito haciendo, estamos corriendo aquí, jóvenes, para tratar de terminar esto, porque tenemos 5 minutos nos tenemos de clases y con esto lo terminamos. Ahora, los pasos para una investigación estadística. Estoy haciendo yo aquí pasos bien generales, bien resumidos. Ustedes no sé si han hecho en alguna materia, creo que tienen, ¿no? Investigación científica. ¿Hay alguna materia que tienen? ¿Ya han cursado esa materia? Introducción a la Investigación científica, creo, ¿no? Introducción, así. Sí. ¿Sí? ¿No es cierto? Eso es también importante, ¿no es cierto? Porque todos hacen investigación y tienen que... Y ahí hay pasos, ¿no? Introducción, identificación del problema, objetivos específicos, generales, hay planteamiento, hipótesis, hay después conclusiones, hay pasos, ¿no? Conclusiones, cronograma de actividades, bueno, hay varios pasos.
Yo en esto lo he resumido a 4 pasos. ¿Y qué es la definición de estadística esto? ¿Sí? Planteamiento del problema, ¿no? Aquí me voy a preguntar qué es lo que quiero investigar, me hago una serie de interrogantes sobre quién va a caer la investigación, dónde voy a investigar, qué área geográfica voy a hacer mi encuesta. Bueno, ese es el planteamiento del problema. ¿Ya? El otro, la recolección de datos en sí, el proceso de hacer encuestas, de ir, ¿cómo llaman? El trabajo de campo, si quieren, ¿no es cierto? Ya ir a hacer la encuesta, recolectar los datos. ¿Sí? El otro paso, ya tengo todos los datos en mis hojitas, en mi encuesta. Entonces, ¿qué hago? Organizo, proceso esos datos. ¿Sí? Meto a mi computadora, en mi computadora hago todos los procesos. ¿No? Y de ahí hago análisis e interpretación de los resultados. Interpreto los resultados, hago conclusiones. Eso es lo que va a hacer el Instituto Nacional de Estadística, ¿no es cierto? Eso va a hacer el censo, ¿sí? Esos resultados lo van a procesar, todos esos resultados, esos datos. Por eso es que tardan 1 mes, 2 meses, porque es un montón de preguntas. Van a procesar ellos y al final van a sacar unos dossiers, unos libros, unos informes que son gruesos, por departamento, por provincia, todo está ahí, dosieres, y ahí está toda la información. ¿Sí? Entonces va a interpretar y sacar con los resultados, ¿no? Eso es el trabajo final. Entonces, esos son los 3 pasos, o los 4, yo he resumido en estos 4 pasos, la investigación estadística. ¿Ya? Lo primero es plantearse el problema, ¿sí? Para plantearse un problema tengo que definir qué quiero investigar, dónde voy a investigar, a quiénes voy a preguntar, qué voy a preguntar, ¿no? Una serie de preguntas. ¿En qué área geográfica voy a preguntar? En el caso de ustedes, no sé, a pacientes, deportistas, sobre cualquier tema. ¿Qué segmento? Una serie de preguntas para identificar el problema. Entonces, una vez que ya sé que voy a preguntar qué es lo que tengo que hacer, de acuerdo a lo que me he planteado hacer, entonces, ¿dónde voy a encuestar? ¿Qué instrumentos estadísticos voy a utilizar? Todo. Entonces, el siguiente paso ya es recolectar. Yo voy a agarrar, si estoy haciendo solo mi encuesta, voy a ir y voy a empezar a recolectar datos, a preguntar, a hacer mi encuesta. Una vez que he hecho mi encuesta, voy a organizar, ¿no? Mi encuesta, tengo los papeles ahí de mis encuestas, ya con los datos, entonces los voy a organizar. ¿Sí? Voy a clasificar, voy a sacar resultados. Y finalmente hago un análisis y hago interpretación de lo que he tenido, ¿no? Eso es lo que hacen en las tesis. Sí, hacen su encuesta, hacen sus procesos y al final están explicando, ¿no? En su encuesta lo que han hecho, ¿no? Bueno, esto es así, esto es así, esto es así, de acuerdo a los datos. Porque cuando uno, sí, a ver, no hay trabajo de investigación que no usen datos. La materia prima para hacer investigación son pues los datos, ¿no es cierto? No puedo hacer investigación sin datos. ¿Sí? Para cualquier trabajo de investigación, los datos es la materia prima. Y si estoy manejando datos, estoy haciendo estadísticas. Por eso la importancia de la estadística. Por eso que ahí donde está en campos de aplicación, se aplica a todo. Bien, jóvenes, hemos corrido un poquito, pero hemos terminado esta parte. ¿Ya? ¿Alguien que haya llegado tarde, jóvenes, no esté en la lista para concluir ya esto? ¿No hay? ¿Todos están en la lista? Bien, jóvenes, el lunes, estoy pensando en el lunes, el viernes ya vamos a entrar a hacer un poquito de práctica. No falten, jóvenes, por favor, porque todo viene en cadena. Ya todo lo que hacemos hoy, necesitamos la próxima clase, vamos a utilizar eso mismo. ¿Sí? Bien. ¿No hay preguntas? Tenemos menos de 1 minuto. Bien. Buenas tardes, licenciado. Ya, Entonces, buenas para el día viernes, calculadora tenemos que conseguir. Sí, una calculadita a mano pueden tener, ¿ya? Ya está bien. Ya. Bueno, que tengan buenas tardes, jóvenes. Nos vemos el viernes, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego, jóvenes.